Buenas tardes. Parece que vamos a ser puntuales. En fin. Bien, vamos a dar inicio a esta presentación del libro Conservatismo de Elio Gallego, publicado en Homo Legends hace pocos meses. Y como no puede ser de otra manera, pues primero agradecerles a todos su presencia aquí. Veo caras conocidas, veo amigos, pues agradecerles que nos acompañen en esta que es su casa. Por supuesto, no puedo dejar de decir que para mí es un honor y una alegría pues compartir mesa con Jorge Soley y con el propio autor del libro, con Elio, ¿no? Mi papel aquí va a ser un poco el de, si quieren, el de introductor de embajadores. No voy a dar una ponencia que ya van a hacer de manera más que solvente tanto Elio como Jorge. Y bueno, pues sencillamente voy a hacer una breve presentación de cada uno, una introducción en la que espero no colmar su paciencia sobre el libro, y luego pues la ponencia que será de cada uno en torno a 15-20 minutos y daremos paso a un pequeño coloquio, preguntas que tengan a bien hacer. Pues bien, Jorge Soley dice que es editor, aunque yo diría mejor que es un moderno polígrafo, por la variedad de sus ocupaciones y muy abundantes inquietudes. Economista, profesor del título de Liderazgo y Compromiso Cívico de Cefas y colaborador del programa de Liderazgo y Gobierno de ISEP, fundador de European Dignity Watch y del Center for European Renewal. Escribe habitualmente en medios como El Debate, Infocatólica, Razón Española y The European Conservative. Ha escrito el libro La historia de los Estados Unidos como jamás te la habían contado y el más reciente Manual para comprender y resistir la cultura de la cancelación, editado por la ACDP. Elio Gallego, pues al igual que Jorge, pues necesita escasa presentación. Es catedrático de Filosofía del Derecho por la Universidad San Pablo CEU y, como todos saben, director y alma del Centro de Estudios, Formación y Análisis Social CEU-Cefas, que hoy también nos convoca. Ha sido director del Instituto de la Familia y también es director del Colegio Mayor Universitario de San Pablo. Ha escrito numerosas obras, pero por citar algunas, Libertas, la tradición política de Occidente, Estado de disolución, Europa y su destino en el pensamiento de Donoso Cortés, o la teología política de John Henry Newman. Pero bien, vamos al libro que esta tarde nos convoca, que es, como hemos dicho, Conservatismo. Cuando todo está en vías de disolución, como advertía Peggy, escribir y publicar un libro como Conservatismo es hoy todo un acto de insurrección. Con esto no quiero decir que sea una oportuna protesta contra el estado actual de cosas, ni tan siquiera un rechazo visceral a lo que está mal en el mundo, sino, como bien dice el autor, una propuesta de reconciliación, de restauración de vínculos. En esto Elio Gallego permanece fiel al pensamiento clásico ciceroniano, pues toda auténtica revolución es una restauratio, una restauración de aquellas cosas que son permanentes. Salvar lo permanente del pasado, haciendo de nuevo accesible el origen desechado, escribe el historiador medievalista Walter Ullmann. El que se reconoce parte de una tradición concreta es capaz de situarse como reverente mediador de aquel patrimonio que merece la pena ser custodiado, preservado y transmitido como regalo y deber para la siguiente generación. La vida vivida como tradición, como servicio permanente de mediación, de vínculo entre las fuentes del origen y aquellos que tienen necesidad de beber, aunque ni siquiera sepan cuál es el motivo de andar siempre sedientos. Esta es la posición de piedad cordial, es decir, que proviene del corazón, que asume el conservador existencial que es Elio Gallego. Y esto es, en realidad, una posición teológico-política. Conservatismo es un libro valiente que nos ofrece una tópica, lugares que es necesario explorar y hacer nuestros, un sílabus, un programa de pensamiento, un temario abierto de lo que Carl Schmitt llamaba posiciones y conceptos. Posiciones en cuanto que el autor se pone en juego,
Toma postura y polemiza ante las grandes cuestiones que se suscitan con la gran divisoria que se abre con la Revolución de 1789, de la que somos herederos. Preguntas acerca del sentido de la auténtica libertad política y su forma, sobre el valor de nuestra historia como pueblo y su filiación trascendente, o sobre la realidad del concreto amor que se funde y es fulcro de la comunidad familiar, y conceptos en cuanto que el profesor gallego es capaz de dar razón de las cosas como son, no con meras definiciones cerradas propias del pensamiento progresista, sino a través de símbolos, intuiciones, aprehensiones de la experiencia ganada y significantes avalados por hombres de todos los tiempos, de categorías como el Estado, el poder y la representación, el derecho o las ideologías. Un conjunto de categorías e hitos que, con la ayuda de Santo Tomás, Burke, Balmes o Donoso Cortés, entre otros, nos permite comprender la revolución operada en el mundo moderno y al mismo tiempo nos posibilita el camino de vuelta al hogar. Dejó escrito a principios del siglo XX Arthur Moller van der Broek, padre de la descarrilada revolución conservadora alemana, que quien no piensa que el objetivo de la existencia se realiza en el breve instante, en el momento de la existencia misma, es un conservador. Una sentencia que puede servir de frontispicio a nuestro libro, pues este propone, si lo hemos entendido bien, un hombre que mire al pasado con mirada benevolente y hacia el futuro con mirada realista pero esperanzadora. Dicho de otro modo, siguiendo a Gustave Thibon, bien podemos sugerir que nuestra existencia se juega y da fruto en cosas que son eternas. El filósofo revolucionario ruso Chernyshevsky se pregunta en una de sus novelas ¿qué hacer? Sus personajes adoptaron la posición cómoda, afirmar un ideal externo, cambiar la sociedad y suprimir los obstáculos, lo que desemboca necesariamente en la destrucción de lo existente. Sin embargo, nuestro libro no es un recetario y adopta un ideal interno, sacrificado, que pasa en todo caso y como presupuesto por amar la verdad, escribe nuestro profesor. Al cielo de las ideas le debemos sumar las formas en lo político y en lo simplemente humano. Lo que no se experimenta no se vive, dice Elio. Frente al hombre desligado del que hablaba Donoso Cortés, se nos llama a preservar las cosas que debemos experimentar y vivir, aquellas cosas que son propias de una comunidad buena y que son fáciles de distinguir, pues todas las cosas importantes de nuestras vidas nos han sido dadas. Son como una gracia, no las hemos alcanzado. Unos padres que nos lo han entregado todo, el amor por alguien, la amistad y la camaradería, los sacrificios superados o el depósito de la cultura de una patria. ¿No es una sana revolución conservadora lo que propone conservatismo? Muchas gracias, Jorge. Gracias. Bueno, pues yo tengo que empezar dando las gracias a Elio, pues porque ha querido que compartiese pues este rato con él y que así, pues bueno, mi nombre quedase vinculado al suyo y al de este libro de alguna manera, lo cual para mí pues es un honor. También es una advertencia sobre el cuidado que hay que tener, nos lo comentábamos, cuando se hacen comentarios. Yo cuando Elio me comentó que iba la fecha de esta presentación, pues yo le dije, hombre, mira, qué suerte que estoy en Madrid. Yo pensé, pues podré venir, escuchar, aprender, hablar con los amigos. Y Elio me dijo, no, tú estás aquí y hablas. Yo, bueno, pues yo muy agradecido a Elio. Muy agradecido también, pues porque yo este libro, que lo leí este verano y que estos días he vuelto a hojear de nuevo, me parece un libro sumamente importante, me parece un libro redondo, un libro certero, un libro que refleja bien, para los que tenemos la suerte de ser amigos de Elio desde hace muchos años, hemos ido viendo pues cómo estos temas los ha ido trabajando, cómo ha ido profundizando, cómo se han ido decantando. Yo decía, cómo ha ido Elio también mejorando
como el buen vino, que no es que fuese malo de inicio, pero ya era bueno, pero cada vez ha ido a mejor. Y este libro, yo pensaba casi, más que un buen vino, que también es un destilado, ¿no? Es un buen destilado, es un buen orujo, que digamos, ha ido concentrando, está concentrado, y realmente uno cuando lo lee va escuchando a Elio, va viendo sus temas, va viendo, y de una manera además especialmente concentrada, brillante y, como decía antes, certera. Es un libro argumentado y convincente. En tiempos en los que parece, ¿no?, que bueno, se puede acusar a los conservadores de ser gente, digamos, que se deja llevar por la inercia, bueno, las cosas como siempre han sido, los prejuicios. Habría que hablar también con Oakeshott yo estoy muy a favor de los prejuicios, pero esto sería otro tema. Y Elio es un conservador, o al menos presenta este conservatismo, no como fruto de esta inercia que se deja llevar y que repite las cosas porque son las que tocan, sino que realmente hace aquí un ejercicio intelectual muy potente, me parece, ¿no? Pensaba que ahora precisamente la inercia, el dejarse llevar, el repetir lo que toca, se ha pasado al otro campo. Ahora la inercia es progre. Elio no llega a decir aquello de que ser conservador es el nuevo punk, pero casi, ¿no? Sería. También yo pensaba, se podría aplicar aquello de que la razón ha cambiado de bando, que algunos. Yo creo que no es así, porque yo creo que nunca se ha ido de nuestro bando, pero sí es verdad que Elio a esa razón le ha sacado brillo y la ha vuelto a presentar de una manera realmente, como decía, atractiva y muy, muy convincente, ¿no? Tan convincente que me parece que es un libro también, yo pensaba como rasgos del libro, que es un libro ilusionante. Es un libro que cuando uno lo lee, o al menos yo, que no sé, debo de ser un romántico pues irredento, pues te ilusionas y te entusiasmas. Yo creo que porque la verdad, lo verdadero siempre es entusiasmante y es ilusionante. Y cuando uno se topa con cosas que son verdaderas, siente en su interior esa alegría, ¿no? La verdad, además, pues siempre es muy actual, es muy nueva. A veces, no, esto de ser conservador se puede decir, es algo ser viejo, ¿no? Bueno, pues en el caso de Elio y de este libro no lo es. Ser conservador es ser eterno. Y es precisamente por eso que puede presentar un programa, unas ideas que no son para resistir en un rincón y poder llevar una vida más o menos acomodaticia, ¿no?, sino que son para reconquistar el mundo. Son unas ideas para ir a la batalla, ¿no? En ese sentido es, como os decía, muy, muy ilusionante y algo que nos mueve, ¿no? Al menos a mí me ha producido este efecto, ¿no? Es también un libro valiente, claro y valiente. Valiente porque no intenta disimular nada, no intenta quedar bien, no intenta, digamos, el aplauso del mundo, la aceptación de quienes detentan pues, la hegemonía cultural hoy en día, ¿no? Cuando habla con claridad, me parece, digamos, clarísimo y de las cosas, de las ideas sin las cuales no se puede entender nada de lo que nos pasa. Cuando dice que seguimos viviendo en la época que nació de la Revolución, lo ha comentado también José Antonio, ¿no?, de la Revolución de 1789, que sigue vigente. Pero al mismo tiempo que es claro y que es duro, porque te pone ante una realidad que es la que es, propone otro camino, ¿no? Pensaba estos días también, cuando le hice hace poco una entrevista a Domingo González sobre soberanismos, que me parece que también se presenta esta semana,
cumpliendo aquello de que en Madrid cada día se presenta algo, él también, ¿no?, hablaba de otro camino, de tomar otro camino. Y Elio también creo que plantea ese tomar otro camino que pueda reconciliar nuestro presente con nuestro pasado, ¿no? Pensaba también, y aquí sí que voy a, digamos, señalar un cierto demérito de Elio con respecto a otros pensadores que él cita. Es que Elio, como todos nosotros, jugamos con una cierta ventaja, porque ya hemos visto los resultados, ya hemos visto las consecuencias y cada vez se ven con mayor claridad, ¿no? Claro, tiene mucho mérito lo de Burke cuando escribe aquello en caliente, ¿no? Nosotros tenemos la suerte o la desgracia, o la suerte de tener a poder leer a esas personas clarividentes, la desgracia de haber visto cómo aquellos movimientos, aquellas ideas han ido desplegando en la historia su impacto, ¿no? Y hoy en día realmente hay que ser muy ciego para no estar muy de acuerdo con lo que expone Elio en este libro. Decía que es valiente. Es valiente también cuando hoy en día, vamos, ni siquiera los profesionales de este tema parece que estén muy por la labor, pero defiende la religión y defiende la dimensión religiosa del conservatismo. Dice que es la expresión en el ámbito político del sentido religioso. Por sentido religioso ha de entenderse la conciencia de que existe un orden superior a la voluntad humana. A mí, vamos, estas frases son por otro lado muy de Twitter, ¿no? Son como para imprimirlas y ponerlas en el frontispicio de tu casa, porque es así. O cuando, por ejemplo, reivindica el tomismo, ¿no? Es también un conservatismo, que no conservadurismo, ¿no?, que es curioso porque uno siempre asocia ese talante conservador a la búsqueda, digamos, de una vida en calma, y yo creo que a Elio pues, le encantaría, a mí también, pero vivimos en el lugar y en el momento en que nos toca, y creo que es un conservatismo lo que propone Elio disruptivo, ¿no? En el cual uno cuando lo lee, digamos, puede ir haciendo como tics de todo lo que hay que cambiar y acaba diciendo es que hay que cambiarlo todo, ¿no? Porque realmente uno va tomando conciencia de lo precario que es todo, ¿no? Pero claro, cambiarlo todo, eso sí, desde una mirada conservadora, desde una mirada no utópica, no de tabula rasa, desde una mirada que renuncia expresamente a la utopía. A mí eso me parece brillantísimo y valiosísimo. Pensaba también, tú has citado aquí algunos de los autores que aparecen y que han influido en el pensamiento de Elio. Claro, cuando uno reivindica pues a ciertos autores, por ejemplo Burke, que ya ha salido aquí, uno tiene, bueno, que asumir a veces que habrá gente que le acusen de que está influido por corrientes de pensamiento ajenas a lo que es el pensamiento más propiamente español, hispánico, nuestros autores, como si nos deslumbrara lo extranjero y no pudiésemos valorar lo propio y en cierto sentido fuésemos unos descastados. Claro, no es así en Elio. Creo que primero, ante esa crítica, hay que decir que hay que reivindicar la cristiandad, ¿no? Y en ese sentido lo que pueda decir Burke es para mí tan válido y tan cercano como lo que pueda decir, pues yo qué sé, yo que soy catalán, pues yo qué sé, Torres y Valles, ¿no? Bien, pero es que además yo creo que los dos autores que Elio ha estudiado muchos, ¿no? Pero dos autores que tienen aquí una presencia muy importante,
que son Balmes y Donoso, yo creo que esa acusación de extranjerizante pues, cae por su propio peso, ¿no? Elio, además, decía antes que tiene esta mirada realista y que uno llega a la conclusión de que todo está muy en precario y de que esto es realismo, ¿no? Y de que todo se viene abajo, pero al mismo tiempo, en contra de lo que algunos creen, a mí, y en esto yo creo que yo he de reconocer que yo soy más tendente, creo, al desánimo que Elio, o al menos Elio disimula delante mío, pero sí que, a pesar de todo, transmite esa mirada realista, por un lado, pero también esperanzada de que todavía sigue existiendo algo que salvar. Yo hay días que me levanto por la mañana y, no sé, uno ve y dicen, ya, no hay nada que salvar, ¿no? No, pues entonces vuelvo a conservatismo, pienso en Elio y me digo, no, no es verdad, todavía hay algo que merece ser salvado, ¿no? Es también este libro, no solamente un tratado político, no solamente son ideas, conceptos, también yo creo que se refleja, se vislumbra una propuesta de un modo de vida, ¿no? Un programa de vida, ¿no? Empezando por aquello que decía Aquilino Duque, de que al menos, si no podemos cambiar grandes cosas, al menos podemos cambiar o intentar cambiar el metro, no sé si decía 1 metro, 2 metros o 3 metros, no sé cuántos, que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Eso está claro, pero ese talante, sobre todo, que es lo contrario a la revolución, ¿no? Cuando habla de esa arrogancia revolucionaria, pues lo contrario de esa arrogancia. Es una actitud marcada por un profundo agradecimiento, lo citaba antes José Antonio, ¿no? Y aquí me ha gustado mucho, claro, la cita de un autor por el cual él y yo compartimos admiración y del que hemos aprendido mucho y de que tenemos ahora pues la gran alegría de que lo nombra el doctor de la Iglesia, que es Newman, cuando abordando eso, que es también, sale también la cita de Chesterton, y tanto, ¿no? De si eso conservador es conservar aquello permanente que decía José Antonio, o es conservar el statu quo y mi parcela de comodidad, ¿no? Y cuando Newman veía a estos conservadores que lo que les interesaba era mantener su comodidad y su posición, y veía que eran diferentes de sí mismo, y se preguntaba cuál era la clave, por qué eran diferentes, decían, no amaban la verdad. Yo creo que esto es muy verdadero y que Elio sí ama la verdad, ¿no? Como ama la verdad, y me parece que otro de los rasgos de este libro es que no es nada ideológico, es lo contrario. Sí que es un programa, sí que es político, sí que hay ideas, pero no hay rastro de ideología, ¿no? Yo veía, pues, cuando habla de que la mejor forma de gobierno es aquella que mejor se ajusta a la historia y al carácter de cada pueblo en concreto, por lo que no hay una fórmula universal válida para todos los pueblos y todos los tiempos. Cuando Elio habla de ideas muy queridas por él, del régimen mixto, tiene libros, de la constitución interna, de las naciones, es muy poco ideológico, y precisamente por eso, porque puede mirar a la realidad sin esas anteojeras ideológicas, es muy certero, muy demoledor. Yo, cuando todo el análisis que hace sobre el derecho, en lucha contra el Estado, pensaba qué claro es cuando explica cómo los parlamentos ya no representan a nadie más que al propio poder, ya no son la representación de la sociedad frente al poder. Ya, qué claro, qué clarísimo, cómo cae por su propio peso, ¿no? Bueno, quiero acabar porque yo también, sobre todo, he venido a escuchar a Elio y a aprender nuevamente de él. Me ha gustado ese punto final, creo que es el último capítulo, que titula como Urgencia de ser conservador, ¿no? Y es verdad, es necesario y es urgente ser conservador en el sentido, no en el sentido de aquellos caballeros que no aman la verdad,
aquellos caballeros ingleses conservadores que no amaban la verdad, sino en el sentido del conservatismo de este libro. Creo que es urgente para nuestra patria, es urgente para nuestras familias, es urgente sobre todo para nosotros, para cada uno de nosotros. Es urgente para poder vivir manteniendo ese hilo de esperanza y no volvernos locos, ¿no? Yo solamente quiero acabar reiterando ese agradecimiento a Elio, reiterando ese agradecimiento también a la editorial, que bueno, siempre los pobres editores, como también yo pues también estoy en su piel y nos lanzamos a editar cosas que las vemos con gran entusiasmo y después hay que venderlas. Yo creo además, ahí le echo un capote a la editorial, creo que este libro hay que encargarlo, no diré por docenas, pero al menos media docena yo creo que sí, porque es un libro que es una herramienta que nos regala Elio, que nos regala Homo Legends, magnífica para todas esas personas que ven muchas cosas, que se sienten descontentas, inquietas, que ven cómo nuestro mundo se cae en pedazos, pero que no saben bien pues, por dónde, qué camino tomar para salir de ese atolladero en el que la revolución nos ha llevado. Pues yo creo que Conservatismo es el libro que hay que regalarles, libro clarísimo, como decía, certero, argumentado, convincente, esperanzador, valiente, lo tiene todo. O sea que a los jóvenes, a vuestros amigos, a los que son más mayores, a nuestros hijos, yernos, nueras, amigos, hay que regalar este libro porque estoy convencido de que es una herramienta que hará muchísimo bien. Muchas gracias. Gracias, Jorge, por tu intervención. Elio dice que hemos venido a escucharte, así que pues es tu turno. Muy buenas tardes a todos. Oyendo las intervenciones tanto de José Antonio como de Jorge ahora, me venía a la mente la advertencia que me hacía mi maestro Dalmacio Negro con lo de hay que evitar que se te presenten los libros. Digo, qué razón tenía. Y luego entre los elogios que ha hecho Jorge del libro, yo creo que se te ha olvidado el más importante. Bueno, que es breve, es pequeñito. Es breve, por lo menos alguien dirá, bueno, por lo menos el castigo no es demasiado. Muchos de vosotros sabéis que el libro nace, en cierto modo, por casualidad. Justamente este libro no responde ni a una planificación, ni a una idea, ni a una intención que tuviera, sino que nace de un congreso que hace 2 años celebró Cefas y que lleva el título Conservatismo. Es verdad que yo siempre he preferido ese término antes que conservadurismo, que siempre me ha sonado, la verdad, bastante mal. Y entonces muchos, incluso de los que intervinieron en aquel congreso, pues hicieron notar, en cierto modo, su extrañeza, cuando no su desacuerdo respecto del término. ¿Por qué conservatismo? ¿Por qué hasta qué punto no tiene algo de neologismo tomado además del inglés, etcétera? Entonces me vi como en la cosa de argumentar una cuestión puramente lingüística, terminológica. Digo, bueno, es lo más próximo a la raíz latina, conservator. Además está admitido por la academia. Yo creo que además suena mejor, pero es una cuestión realmente puramente de palabras, puramente un debate nominalista, aunque tenía su connotación más allá de lo puramente terminológico. En este sentido me vi como en la cosa que ya que explicaba por qué el nombre, por qué esa expresión, digo, bueno, la cosa pues me remitía también a la idea, ciertamente, pues hemos citado, ha salido Edmund Burke ya en varias ocasiones como el padre comúnmente aceptado del conservatismo, de la tradición conservadora. Luego, cómo surge, por otro lado, sin embargo, el término también en Francia, a partir de la revista Le Conservateur, que reúne a todos los pensadores contrarrevolucionarios del momento, liderados por Chateaubriand, pero que está Bonal, que está de Maistre. En fin,
al ir explicando a su vez la palabra, a la vez explicando como el origen de las ideas, de un modo muy natural, no premeditado, me llevó a explicar la cosa misma. Y de las palabras pasé a las cosas, pasando a su vez por las ideas. Y así es como nació el libro, simplemente como un conjunto de artículos que fueron apareciendo en el debate y que luego, es verdad, parecía que formaban una unidad y que podían tener una publicación en formato de un pequeño libro. No quiere ser otra cosa, nació en cierto modo sin intención de que tuviera lugar y tiene como un fin realmente modesto. Es verdad que en este sentido sí que, como decía Jorge, pues va expresando un pensamiento, el mío, que ha ido madurando con el tiempo. Yo simplemente, para acompañar todo lo que se ha dicho ahora, pues me voy a ir al profeta Jeremías. El profeta Jeremías tiene un pasaje que dice así: ¿hubo jamás pueblo alguno que cambiase de Dios? Para luego añadir, y eso que lo que los pueblos tenían no eran verdaderos dioses, no eran ni siquiera dioses. Esta frase me ha llamado la atención y porque él veía que el pueblo de Israel está dejando al verdadero Dios por otros dioses. Pero esta frase del profeta Jeremías, a su vez, me llevaba a los versos de T.S. Eliot, gran poeta conservador, en los coros de la piedra, que dice así T.S. Eliot: los hombres han dejado a Dios, en este caso, pero no por otros dioses, dicen, sino por ningún Dios. Y eso no había ocurrido nunca. Que los hombres a la vez negasen a los dioses y adorasen a dioses, profesando primero la razón, y luego el dinero y el poder, y lo que llaman vida o raza o dialéctica. La iglesia renegada, la torre derribada, las campanas volcadas, ¿qué tenemos que hacer sino estar con las manos vacías y las palmas hacia arriba en una edad que avanza progresivamente hacia atrás? Curioso, si para el profeta Jeremías ya era inédito que un pueblo dejase a sus dioses, a su Dios, por dioses extranjeros, por otros dioses, T.S. Eliot dice, más novedoso todavía, más inédito, más sin precedente, es que un pueblo, los pueblos de Occidente, hayan dejado a Dios ni siquiera por otros dioses, sino por lo que llaman raza, dialéctica, dinero, el poder. Esto es inédito, esto es nuevo. Esto, digamos, no se cumple el viejo adagio de nil novum sub sole. Hay algo nuevo bajo el sol. Es este abandono de Dios, del sentido religioso. Es curioso, pero conviene tomar cuenta de la novedad, del carácter inédito de nuestra época. Pero volvamos otra vez al profeta Jeremías. Dice nuestro autor veterotestamentario: pues un doble mal ha cometido mi pueblo, dejarme a mí, la fuente de aguas vivas, para excavarse cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua. Han abandonado las fuentes de aguas vivas por cisternas de cisternas agrietadas. Pero si esto es así, lo conservador, el volver, el retorno a lo que vivifica, a las fuentes de aguas vivas, es precisamente recuperar el nexo, el cauce por el que éstas discurren. Quiero decir que ante la cuestión, ante la pregunta que ya ha sido señalada aquí de pero es que hay algo que conservar, tenemos que decir que el punto de partida nuestro, el punto de partida conservador, es decir, se nos da todo en este momento. En este momento, ¿acaso nos falta la vida, nos falta la cultura, nos falta la tradición, nos falta la lengua, nos falta el mundo, nos falta el sol por las mañanas, nos faltan los sacramentos?
¿Acaso nos falta la liturgia? ¿Acaso no lo tenemos todo, no se nos está dando todo en este instante y en este momento? Y el problema es que nos aferramos a cisternas agrietadas, pero lo tenemos todo. No nos damos cuenta que se nos ha dado todo, que se nos han dado los padres, las familias, las estirpes. Nuestra cultura está ahí. Somos receptores de algo grande, pero no de algo grande que ya fue, no, de algo grande que es, que está sucediendo, que acontece ahora. Las aguas vivas, las fuentes de aguas vivas no se han retirado. Dios no se ha retirado de nuestro mundo. Sigue aquí, sigue actuando, es presente, se dona, comunica el ser, la gracia, la existencia. Se nos está dando todo en este momento. Y es desde esta perspectiva que surge como una necesidad imperiosa de abrirse, de recuperar, de abrir estos canales, de frente al muro de la inmanencia en que la revolución ha sumergido a nuestra civilización. Es necesario romper las brechas, es necesario abrir espacios, huecos, como lo reclamaba Benedicto XVI en el discurso del Bundestag en Alemania, frente a una pirámide cerrada, absolutamente sin ventanas. Tenemos que abrirlas, tenemos que romperlas para que entre el agua de la vida, para que entre la esplendorosa manifestación del ser de las cosas, para que la palabra vuelva otra vez a ser oíble, audible entre nosotros, pueda resonar y reverberar en los corazones de nuestros contemporáneos. El conservador es aquel en este sentido que sabe conjugar bien los verbos. ¿Qué verbos? Recibir y acoger, custodiar y cuidar, hacer crecer y transmitir. Esta es la labor. No es una labor donde nosotros tengamos, como decía bien Jorge, hacer un programa político o un programa ideológico, sino que lo que tenemos que hacer es abrir la mente y los corazones a todo aquello, a todo el bien abundante, rebosante que se nos da. Es tanto el bien, es tanta nuestra incapacidad de acogerlo, es tanta nuestra incapacidad de cuidarlo, de saberlo transmitir, pero es un problema nuestro, fundamentalmente nuestro. Somos nosotros los que tenemos que empezar a hacer este itinerario de sabiduría, de camino sapiencial para esta acogida de algo que es tan bueno, que es tan grande, que es sencillamente abrumador, que es algo que nos sobrepasa, que nos, va más allá de nosotros, porque es nada menos que las fuentes del ser y de la fuente de aquello que nos hace ser y nos constituye como somos, a través de esas, concurriendo con esas mediaciones maravillosas que es nuestra tradición, que es nuestra patria, que es las formas concretas en que ese caudal de fuente de aguas vivas ha llegado, Dios ha querido que llegara hasta nosotros. Entonces, en este sentido, es una labor entusiasmante, porque antes que un hacer es un dejarse hacer, es un dejarse realmente poner en la posición adecuada, en esta posición receptiva, que es capaz de dejarse tocar por todo este don, por todo esto que se nos da. No es, por tanto, una lucha ideológica, sino más bien, como apuntabas bien, Jorge, es una logomaquia, es una batalla por el logos, es una batalla por esta razón que está presente, que quiere y que se manifiesta y que es locutiva, expresiva de la verdad y de la bondad, que lo que tenemos que hacer es primero ponernos en posición de escucha para a su vez nosotros reverberar en todos nuestros conciudadanos y contemporáneos. Estoy convencido en este sentido que es verdad, estamos bajo el signo de la revolución, de esa revolución singular, de esa revolución con la R mayúscula, que el momento de la revolución desgraciadamente continúa entre nosotros, continúa haciendo estragos, continúa desecándolas, obstruyendo las fuentes vivas, destruyendo el agua que renueva la vida, y lo estamos experimentando en nuestras instituciones familiares, en la caída demográfica. Pero también creo que estamos al final de esta revolución, que las aguas, que este tsunami están retirándose, y es verdad que va a dejar
mucho destrozo, va a dejar muchas heridas, muchas cosas importantes por el camino. Pero lo importante es que retiradas esas aguas se nos da, si queremos, la gracia de la reconstrucción, la gracia de la reedificación, la gracia de volver las campanas a las torres, de volver a reconstruir esas iglesias que ahora han quedado abandonadas. Por lo tanto, es una tarea que hay que conservar las fuentes, hay que conservar los cauces, hay que conservar todo aquello que hoy, ahora, sigue dando vida, sigue revivificándonos, sigue impulsándonos, sigue haciéndonos crecer, sigue llenándonos de esperanza y de fe, que no nos abandona, porque aquel que nos ha creado nos sigue acompañando hoy y en todo momento. Dios no está menos presente que hace 100 años, ni hace menos 200. Está tan presente como siempre. E incluso podríamos decir más, en la misma medida que nos ve aturdidos, despistados, confusos, Dios se quiere todavía manifestar de un modo más poderoso a través de estos cauces de fuentes de agua viva. Por lo tanto, profeta Jeremías, hay que ser en este sentido, tomar conciencia, tenemos que hacer una jeremiada de decir qué mal está todo, ya lo expresa de un modo imposible de mejorar T.S. Eliot, la poesía de Eliot, pero al mismo tiempo cuánto motivo de esperanza, cuánto motivo de certeza, de seguridad en la que esas fuentes de agua viva están prestas para llegar hasta nosotros. Es más, están llegando ya a nosotros y son el principio de un nuevo inicio, el principio de una recuperación. Siempre, y con esto ya acabo, siempre me ha llamado la atención la parábola del hijo pródigo del Evangelio. Me ha llamado siempre muchísimo la atención y siempre me sorprende lo bien que nos conoce Jesucristo. Me llama muchísimo la atención porque, si os acordáis de esa parábola, cuando el hijo pródigo decide hacer un acto de memoria de en la casa de mis padres los jornaleros se hartan de pan, qué bien se vive ahí, caramba, no lo hace por una cuestión espiritual, no lo hace como por diciendo, qué mal me he portado con mi padre, que me he ido y lo he gastado toda la herencia y todo su patrimonio. No, lo hace por una necesidad pura y dura material. ¿Por qué? Porque somos así. Somos duros, somos de dura cerviz, como veía el profeta Jeremías con el pueblo de Israel. Somos de dura cerviz. Pero es verdad que ahora vienen tiempos más duros, vienen tiempos en que sin duda en un orden van a ser malos, son malos y seguramente irán a peor, porque las ideas tienen consecuencias, pero también será el momento de la recuperación, estoy seguro, de la memoria, de esas fuentes vivas que son capaces de revivir incluso lo que para otros puede parecer muerto y que, sin embargo, al toque de esas aguas cobrarán una nueva vida, tendrán un nuevo esplendor y con toda seguridad florecerán las cosas permanentes que nunca debimos abandonar. Muchas gracias. Muchas gracias, Elio, por tus palabras, por tu lección y por ese optimismo del que habla Jorge, ¿no? No sé si primero abrir un turno de preguntas, aunque la mesa probablemente tenga alguna pregunta, pero abriríamos el coloquio, preguntas del público, si alguien se anima. Tu hermano. Es para animarte, ¿eh? Bueno, enhorabuena. Uy, qué fuerte. Enhorabuena. Como siempre has estado brillante, pero tu discurso filosófico, poético,
me deja una serie de dudas. Todos sabemos, yo lo voy a hacer desde el punto de vista más político, todos sabemos que la esencia de la revolución es precisamente haber quitado la autoridad moral a la Iglesia. Es decir, la Iglesia fue apartada en un momento de la referencia moral del poder político, y eso ha traído todo lo que ha traído. Es decir, el hombre ya no tiene una referencia superior, moral, superior a él, y él dicta su propia moral. Y llegamos hasta aquí. Entonces yo te pregunto, si eso es así, y en eso estamos de acuerdo, ¿no crees que la única forma de volver a dar a la Iglesia esa autoridad moral que nunca debió perder solo puede ser por caminos políticos? Yo la única, digamos, observación que te haría, José Antonio, es justamente esta última parte. Solo puede ser por caminos políticos. Es decir, yo creo que, digamos, que lo primero que hay que decir es utilizar una palabra que se llama conversión. Es decir, conversión es justamente girarte hacia esas fuentes de aguas vivas. Y ese giro, esa conversión, no es otra cosa que, en principio, solo puede ser la primera y más fundamental, la del corazón. La primera y más fundamental es la del corazón. Y es verdad que con la del corazón también va una metanoia, es decir, un cambio también de mentalidad. De tal manera que empiezas a ver la realidad de un modo más profundo, más verdadero, donde lo que antes parecían antinomias, pues lo que se descubren son reconciliaciones. Por ejemplo, cómo se reconcilia lo político y lo religioso, lo humano y lo divino. Pero necesitamos como ese camino de metanoia, de un cambio donde el planteamiento no se ciña a lo solo político, sino que tiene una profundidad que de hecho hace revivir y florecer lo político. Porque lo político solo florece con raíces más profundas que lo solo político. Y por lo tanto, digamos, como decía San Agustín, solo en la raíz se vivifican las cosas. Entonces, en este sentido, tenemos que ir a una raíz más profunda que lo político, justamente para que lo político pueda ser salvado. Lo político también necesita ser salvado. Pero, y en esto era una advertencia que creo que recojo en el libro de Jaime Balmes. Balmes insistía mucho, no será la política la que salve a la religión, será la religión la que salve a la política. Bueno, esto yo me fío de Balmes y era Balmes, que creo que no es sospechoso, por lo menos para mí no lo es, insistía mucho en este tema. Primero es la religión y luego la política. Buenas tardes y, en primer lugar, muchas gracias a todos los intervinientes. Yo quería empezar manifestando mi acuerdo con Balmes. Yo también pienso no solo que la religión debe ser lo primero, sino sobre todo y en particular que la política debería ser lo último. Es una opinión personal, por supuesto. Quería hacer una pregunta y solicitar una precisión. Sé que el autor conoce tanto a Burke como a Polibio. Lo que no sé es si podría decirnos hasta qué punto Burke conocía a Polibio y se inspiró también en sus ideas. Absolutamente sí. Claro, bueno. Muchísimo, muchísimo. De hecho, es impresionante. Es verdad que hay una obra, a Polibio sí, y además por la educación ellos que reciben, ellos traducen, o sea, sus ejercicios de traducción es del latín al inglés, pero también del latín al griego, del griego al latín. Y claro que conoce a Polibio, como conoce, y conoce a Cicerón, a los clásicos, a Virgilio, los cita de memoria, claro. De todas maneras es curioso porque la única obra que no conocen de Cicerón, Polibio sí, de Cicerón es precisamente el de República, que es donde Cicerón defiende el régimen mixto. Y sin embargo, todos
es curioso porque Santo Tomás ya tampoco conocía el de República, llama la atención cómo es una intuición fundamental de todos estos pensadores el ideal de régimen mixto de monarquía, aristocracia y democracia, aunque no habían leído el de República, que se recupera muy al final del 19 de un palimpsesto con textos de San Agustín. Pero llama la atención, vamos a ver, no lo tengo publicado, pero tengo unas cuantas páginas dedicadas al paralelismo entre el pensamiento de Edmund Burke y Cicerón. Y la analogía es extraordinaria. Lo cual pone en evidencia que el pensamiento conservador, aunque toma forma como respuesta doctrinal con la revolución, como respuesta a la revolución con mayúscula, la de 1789, de suyo es un pensamiento que acompaña a nuestra civilización grecolatina. O sea, le es inherente, es la defensa consciente de una tradición milenaria que se articula, digamos, como respuesta al desafío, como no había habido nunca, por parte de la Revolución Francesa. Pero su sustancia, su caudal, es la gran tradición de Occidente. Eso significa, y perdón por hacer otra pregunta sobre la marcha, que también conocía sobre la naturaleza de los dioses de Cicerón. Sí, por supuesto. Vamos a ver, Edmund Burke tiene una formación clásica extraordinaria y los leía en latín. El Natura de Oro, por supuesto. Sí, vamos a ver, toda la educación de ellos, de la gente del siglo XVIII, pero hasta el XIX y parte de entrado el XX, era leer a los clásicos. Era leer, no diré que prácticamente no hacían otra cosa, pero casi. Bien, por último, no quiero acaparar el uso de la palabra, quería esa precisión. Si me lo permite el presidente, en un momento, si no, con mucho gusto, entrego el micrófono y no. A propósito de que es la primera vez en la historia que toda una sociedad abandona a Dios sin sustituirlo por dioses. Bueno, eso creo que merecería una precisión. Cristo habla, por ejemplo, de la tiranía de Mamona, de cómo puede el dinero ser un dios. Sustituir a Dios, aunque no sea oficialmente, por desgracia no es nada nuevo en la historia. Sustituirlo por el dinero, sustituirlo por otros ídolos, es seguro que no es una novedad. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más se anima a otra pregunta? Aquí. Bueno, esta es para... gracias a los ponentes. Esta va a ser breve para rellenar tiempo y que los demás piensen preguntas más interesantes. Simplemente, ya que Elio ha comentado que lógicamente no hay que pensar en política ni en reformar un sistema, sino quizás dar un enfoque más religioso para arreglar el futuro. Mi pregunta va, ¿se puede, cómo se debería, igual es demasiado difícil, demasiado rebuscado, pero cómo podría organizarse entonces como este cambio o este cambio de mentalidad de una sociedad entera, si es a través más de la organización civil o si se puede desde las instituciones? ¿Quién quieres preguntárselo? Pues yo precisamente un poco contestando también a mi hermano. A ver, lo propio del pensamiento moderno es que el pensamiento moderno es dialéctico. O sea, cuando digo el pensamiento moderno, me entendéis. El pensamiento que nace también con la revolución o desde la modernidad es dialéctico. ¿Qué quiere decir dialéctico? Que es o esto o aquello, o esta vía o la otra, o gracia o naturaleza, o razón o fe, o autoridad o libertad, o orden o... Es así. En cambio, lo propio del pensamiento tradicional, en ese sentido, como se podría articular un pensamiento conservador, es reconciliador. Creo que ha sido Jorge el que lo ha dicho. O sea, lo propio de nuestro modo de pensar es
reconciliador, donde no hay una vía, sino que todas son válidas, todas valen y son verdaderas en tanto en cuanto transmitan agua viva. Esto es el tema. Y por lo tanto, recuerdo en este sentido, Monseñor Reig, que me gustó una frase, una pregunta parecida, y él contestó: todo y todo al mismo tiempo. Todo y todo al mismo tiempo. Digo, pues esto es lo nuestro. Él decía, y esto es lo católico. Todo y todo al mismo tiempo. Pues esto, o sea, hombre, si queremos jerarquizar, yo volvería a lo de antes. O sea, hay un principio de doctrina atomista y es que primero va el ser y luego el obrar, ¿no? Y por lo tanto, solo en la medida que seamos podremos hacer. En la medida en que seamos fecundos, llevaremos fecundidad. En la misma medida en que, digamos, hayamos encontrado como una sabiduría de la vida, podremos iluminar. Y no de otra manera. O sea, no podemos colocar las obras antes que el yo o que el ser. Y por lo tanto, el primer plano de esta lucha espiritual, de esta logomaquia, es lógicamente el plano personal. Necesariamente la primera de las batallas, los primeros que tenemos que ser vencidos por esa fuerza que lo vivifica todo, somos nosotros. No, tenemos que los primeros que tenemos que dejarnos inundar, empapar, somos nosotros. Solo de ahí nosotros nos convertiremos a su vez en cauces, que se manifestará en términos, pues una obra como esta, de un modo institucional, ¿no? Si Dios te concede a un puñado de hombres, mujeres, hacer una obra como esta, pues gloria a Dios. A lo mejor no te lo concede nunca, a lo mejor has fundado tu familia, has tenido tus hijos, pues, pero bueno, eso es muchísimo. O a lo mejor has llevado tu vida que simplemente, o no te has casado, pero has tenido 1000 encuentros a lo largo de tu vida donde has comunicado una palabra de bien, de esperanza, de verdad, y has sido fecunda de 1000 modos que tú ni siquiera puedes sospechar, con tanta gente que puede haber a tu alrededor. Este es el cauce. ¿Qué haremos cada uno en nuestra vida? Pues lo que Dios tenga para cada uno de nosotros, sin más, ¿no? En este sentido es como un ponerse a disposición y no tanto un hacer un programa o un proyecto, sino un dejarse inspirar, un dejarse dirigir por algo, por quien es más grande que tú y sabe más que tú de ti mismo que tú mismo, como yo lo veo. Hola, Elio. Y al resto de ponentes, yo te quiero dar las gracias por haber escrito este libro, por tu exposición, por lo que has dicho y demás. Intento venderlo, que como Jorge, que hay que comprarlo por docenas, regalarlo y expandirlo. Yo, que soy menos optimista que tú, como bien ha dicho Jorge, creo que además es esencial este libro y recuperar el componente religioso en nosotros como fuente y fin de toda nuestra lucha, que esa sea nuestra verdadera batalla. Porque decía que yo soy menos optimista porque este resurgir que parece que hay de volver a lo conservador, ojalá. Lo que sucede es que creo que nosotros estamos terminando la fase transitoria de la revolución, somos hijos del triunfo de la revolución y que como triunfo, esa fase transitoria de destrucción de la cristiandad está tocando a su fin para entrar en una fase peor, ¿no? Que estará presidida principalmente por el transhumanismo, que lo iremos viendo. Entonces, esa batalla, que quedan además los peores días de guerra espiritual, al menos es lo que creo, yo soy, ya te digo, menos optimista,
pero sin recuperar ese componente religioso que está en tu libro, en todas las páginas, de una forma sencilla, elegante y bella, ¿no? que la verdad es así como se expresa, yo me siento incapaz de plantear, ¿no? Esa batalla. Entonces, por eso creo que es esencial las cosas que defiendes, las cosas que dices, precisamente no tanto como un volver, sino que no ha terminado, que la batalla, lejos de terminar, creo que vienen las peores etapas. Entonces, tu libro es muy, muy bonito y muy bueno para ello. No es una pregunta, pero vamos, que sí. Que si quieres. Muchas gracias, Irene. No sé si Jorge tienes alguna pregunta. Yo tengo una. Yo tengo una. Sí, pues dispara tú primero. Si acabas tú. Sí. Una pregunta, comentario. Has señalado esa, cuando hablabas de Cicerón, de Santo Tomás, de cómo, digamos, y cómo esta mirada que tú dices tradicional, conservadora, es esa mirada de una larga tradición, ¿no? Pero al mismo tiempo en el libro dices que el objetivo del conservatismo es desaparecer. ¿En qué entonces, ¿podrías aclarar en qué sentido? Claro, no, entiendo que no en ese sentido de esa gran tradición, sino en qué sentido su objetivo es desaparecer y en qué sentido su objetivo es perdurar. Es cierto, bueno, y tiene que ver también porque la elección del término conservador, conservatismo, antes se ha aludido. Todos estos sismos políticos, prácticamente todos los que estáis en la sala lo sabéis, nacen con ocasión de la Revolución Francesa. Con ocasión de la Revolución Francesa nace la connotación política de los términos derecha, izquierda. Sabemos que poco después nace la connotación política de liberalismo, precisamente en España. No se suele decir, por cierto, que también es en España donde aparece el término progresismo, en un sentido también político, ideológico, con el Partido Progresista, años 30, cuando el liberalismo se divide en moderados y progresistas. Aparece también muy pronto, en la década de 1820, el término socialismo. No mucho después aparece el término comunismo. El que es un poco más tardío, posiblemente ya en la segunda vuelta del siglo XIX, es el término nacionalismo. Y, como comentaba antes, nace el término conservatismo, que nace en principio en el núcleo contrarrevolucionario francés, con algún antecedente, siempre hay algún antecedente. Luego sabemos que pasa al Canal de la Mancha y en Inglaterra hace fortuna, de tal manera que el partido Tory, ya con Disraeli, cambia el nombre a Partido Conservador. Bueno. En este sentido, ¿por qué, a pesar de tantos intentos políticos, doctrinales, de acabar con todos estos sismos o acabar con la división derecha-izquierda? ¿Cuántas veces hemos oído la división izquierda-derecha está superada? No podemos seguir utilizando estas categorías. Yo cada vez que oigo eso digo, hasta que no acabe el ciclo revolucionario, seguiremos utilizando estas categorías. Justamente porque son categorías inherentes a la revolución. El conservador, o en su momento el término tradicionalista, será, digamos, aquel que responde, que da una respuesta a la revolución. Y va a ser así. De tal manera que es verdad, si mañana, Dios quiera que antes que después, la revolución ha acabado ya su ciclo y vivimos una sociedad post-revolucionaria y que por lo tanto recupera una normalidad de la vida y que está arraigada en fuentes de agua viva, en ese momento todos esos sismos no tendrán sentido, serán superados. Ya no habrá, de igual modo que en la época de Cicerón o en la Edad Media, no existían como tal. Es decir, existían
Seguramente habría gente más piadosa, menos piadosa, gente más tradicional, menos tradicional, más abierta a los cambios, más susceptible frente a los cambios, más suspicaz, pero no existirían estas categorías políticas. Estas categorías políticas son inherentes a una época que es la nuestra, signada por la Revolución. En definitiva, que lo que existirá será la tradición, o sea, será una tradición recuperada, recobrada, vamos a decirlo en términos ciceronianos y cristianos, ¿no? Será volver a una normalidad de la vida donde las locuras transhumanistas, la locura de las ideologías de género, las locuras de la abolición de toda frontera, toda jerarquía, toda diferencia, la abolición del pasado, esta iconoclastia que nos invade, pues lógicamente lo miraremos, espero, alguna generación lo mirará, como una pesadilla que increíblemente ocurrió, pero que apenas dejará como el rastro de una perplejidad de cómo pudo ser que unos hombres, teniéndolo todo, unos pueblos y una civilización que tenían un patrimonio tan rico, de tal caudal, lo pudieran tirar todo por la borda. Y lo único que causará será perplejidad y admiración de que haya habido generaciones que intentaran enmendarle la plana a la providencia, a Dios y a la propia tradición, es decir, a todo aquello que les había hecho ser, y les había hecho ser de un modo bello, verdadero y bueno. Pues no sé si es una buena forma de acabar y ahorrarme la pregunta, pero a mí sí que me gustaría, hay una parte del libro, no sé si esta es la pregunta en la que se pone al autor en un aprieto. Hay una parte que apuntas y no sé si, digamos, como que descubres con cierta admiración, pero me da la sensación que enseguida, digamos, echas el freno, que es el de la explosión de las fuerzas creadoras del siglo XIX, y cómo esas fuerzas materiales empiezan con la liberación del contrato de trabajo. Y atendiendo al principio de necesidad, que creo que ha pasado un poco desapercibido en esta mesa, no se puede olvidar que los Bonal, Coleridge, Tocqueville, lo primero a lo que atienden es a observar la tremenda revolución que ha sucedido en el mercado del trabajo, en el trabajo. Es decir, cómo se sustituyó el trabajo por la industria, la acumulación de capital, digamos, ha ido a la par que con la creación de las nuevas figuras societales, y cómo todas estas fuerzas, digamos, han quebrado, digamos, el sentimiento el vínculo del pueblo con la tradición. Y recordaba es un discurso de Proudhon a los electores del Sena. Y ella dice, la sociedad no vive de la propiedad, vive de la circulación. Con lo cual, no sé qué diría hoy. Pero no sé si tal vez nos puedes, digamos, en esa visión o ese resultado global, ¿qué sería una economía que viene, que es del hogar? ¿Qué sería una economía conservadora? Porque hay que comer y hay que orar, ¿no? Gracias. Esto es una conferencia, ¿eh? Lo que me has preguntado, de verdad, necesitaría de un desarrollo largo y extendido, porque habría que explicar muchas cosas. Pero bueno, yo la composición del lugar que me hago es, digamos, en las postrimerías de lo que se ha convenido en llamar el antiguo régimen, es una sociedad con 1000 trabas, con 1000 elementos que impiden, desde digamos, de propiedad de manos muertas, de mayorazgos, de una trabada de vinculaciones, de derechos que concurren sobre los propios terrenos, los predios. Es una sociedad donde ciertamente la propia estructura gremial ha quedado muy, muy cristalizada, muy
sí, vamos a decirla muy cerrada. Yo creo que en ese sentido había un sentir general de que había que liberar cosas, que había que simplificar la sociedad, que había que esas potencialidades que estaban, digamos, muy constreñidas por un traje que se había ido quedando progresivamente cada vez más encorsetado, más pequeño y que pedía, digamos, una mayor holgura. La revolución, en gran parte las revoluciones liberales, son esta destrucción de este antiguo orden que se había vuelto muy constreñido de las fuerzas y de la evolución de las fuerzas sociales. Hay una cosa en este sentido, y eso genera un movimiento ambivalente porque tiene dos caras. En general, todo momento histórico y toda realidad histórica en el mundo, todo el orden de lo finito siempre tiene una ambigüedad y una ambivalencia. Está claro que a partir de 1820, según triunfan las revoluciones liberales, hay un crecimiento económico, hay un crecimiento expansivo de la riqueza, de la renta per cápita. Yo creo que esto no es escasamente discutible para los que han estudiado un poco la economía de esa época y por lo tanto tiene los frutos. Y luego tiene muchas consecuencias indeseadas e indeseables. Porque en el fondo, y con esto sí que me permite plantear una cosa, que es la esencia de lo conservador. La esencia de lo conservador es que frente a algo necesitado de reforma, y el antiguo régimen en sus postrimerías era evidente que estaba necesitado de reforma, y de reformas profundas, lo conservador es una mirada piadosa, una mirada de reconocimiento, de agradecimiento por lo que se ha heredado, por lo de los padres, y solo desde esa mirada es que toca corregir, toca cambiar, toca modificar. En cambio, cuando lo que tú ves el defecto, que puede ser muy verdadero, y ves cosas que están mal, que habría que cambiar, que reformar, y es verdad, pero lo haces desde una mirada orgullosa, lo haces desde una mirada no agradecida, lo haces desde una mirada prepotente. El resultado de esos cambios será revolucionario y conllevará quizá tanto mal como bien, sino más. Es decir, lo que plantea el conservador es, había que reformar, había que, evidentemente, había una, digamos, se suscitaba además un problema, y es que es verdad que había un progreso incluso en las medicinas, afortunadamente cada vez había más población, los niños, pero, digamos, la riqueza no se generaba y creaba con la misma, digamos, paritariamente a este crecimiento de población, y había que cambiar cosas. Yo creo que lo propio de un conservador es que es capaz de ver las cosas como son, las cosas que tienen que mejorar, que tienen que ser modificadas, pero lo hace como desde esta posición de humildad, podríamos decir, como decía Montesquieu, con mano temblorosa. Cuando hablaba de decir, si hay que cambiar algo jurídico, algún derecho, que sea con mano temblorosa, como último recurso. En cierto modo, esta es la actitud. ¿Había que cambiar? Sí. ¿Había que, en gran medida, por ejemplo, liberar el contrato de trabajo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La cuestión es, ¿cómo se libera ese contrato de trabajo? ¿Desde una mirada codiciosa, mercantilista y utilitarista, como en gran parte desgraciadamente sucedió, o desde una perspectiva, que es a lo que apuntó luego toda la doctrina social de la Iglesia, pero con todos los precedentes del pensamiento conservador y contrarrevolucionario, desde una perspectiva de quien sabe que más allá de una relación contractual o laboral, digamos, hay un fundamento de un orden, digamos, de lo humano, en la que el otro nunca puede ser un extraño, no es un extranjero para ti, digamos, y tienes como una relación con él que te obliga a ir mucho más allá de lo meramente contractual laboral. Pero
que es una actitud, decíamos antes, de corazón. Que esto falló en la Edad Media, en la edad de la Revolución Industrial, yo creo que es difícilmente discutible. ¿Por qué? Porque, digamos, quienes hicieron esa revolución fue una clase codiciosa que difícilmente supo inspirarse y supo vivificarse en esas fuentes de agua viva de la que nos hablaba el profeta Jeremías. Bueno, pues vamos a concluir la jornada, esta presentación de conservatismo. Muchísimas gracias a Jorge Soleil por su comentario, participación. Muchísimas gracias también al autor por este programa optimista de conservatismo, por esta casi llamada a combatir. Y bueno, pues sin duda, pues como han dicho, pues a adquirir el libro, ¿no? Adquirir el libro, y estáis invitados a una copa de vino español abajo en el claustro al bajar a la izquierda. Si os bajáis de la escalera, a la izquierda. Hay un pequeño piscolabis que nos espera. Pues muchas gracias a todos. Eso es muy conservador.